noches. Hoy tenemos de invitados a Natalia Chapartegui, inspectora de enseñanza distrital, y al doctor Fernando Espina, secretario de Salud de la Municipalidad. Echemos antes una breve mirada al escenario de nuestro pueblo en la actualidad. La semana pasada quedó manifestado el reclamo de un sector de trabajadores municipales, ATE, por insuficiencia de salarios. Protesta que al cierre de esta edición, en la mañana del día miércoles, ha continuado. En tanto que los sindicatos UPCN y municipales aceptaron una propuesta que estaría postergando una solución definitiva hasta fin de año. El río y la posibilidad de inundación como la del 2009, imborrable en el recuerdo doloroso para todo el pueblo, los que sufrieron penosamente y para quienes han sido espectadores, fue el tema de una presentación hecha en el Consejo Deliberante para ser elevada a la municipalidad, demandando un reclamo solidario conjunto ante la provincia para reanudar obras recomendadas en un plan hecho por una consultora técnica. Estuvieron encabezando esta propuesta el dirigente político local José María Caracoche y los vecinos, entre otros los que han sido más duros y persistentes en su reclamo, Jorge Sánchez y Fabián Calabrono, de la zona más castigada por la inundación. Feria de Ciencias, acontecimiento cultural de máxima importancia, un acontecimiento notable todos los años, la Feria de Ciencias que se realizó este año también en el amplio espacio de la Escuela Secundaria número 1, con la presencia de autoridades y especialistas en educación. De esto hablamos con la inspectora distrital Chapartegui. Vuelve el tren, acontecimiento de alto impacto. Después de 30 años vuelve el tren a San Antonio de Areco tras la puesta en valor del ramal Victoria Pergamino. Este miércoles 20, al cierre de perspectiva, habrá una primera prueba del estado de las vías. Una formación partirá desde Exaltación de la Cruz y llegará hasta nuestra localidad tras pasar por Diego Gaynor, Solís y Valle. El recorrido comenzará en Capilla del Señor y se extenderá, adelantaron en el anuncio, para estar llegando a la estación de Areco alrededor de las 15 horas. Será el primer paso para la reactivación del ramal que eventualmente tendrá servicios regulares uniendo Exaltación de la Cruz con Areco, en un tramo de 34 kilómetros correspondiente a la línea Mitre. El senador provincial Francisco Paco Durañona, impulsor de la obra en este ramal, destacó que el modelo de arraigo que pregonamos es esto: dar conectividad, es la posibilidad de tener transporte en nuestra región, recuperando lo que siempre las comunidades marcaron a fuego, que es la vuelta del tren luego de décadas. La vuelta del tren no solo permitirá una mejor conectividad con localidades vecinas, sino que también será fundamental para el turismo y la producción en la región, dijo Durañón. El Areco seductor del turismo tiene mucho para ofrecer a los visitantes todos los años. Para los días de vacaciones de invierno, informa la Dirección de Cultura de la Municipalidad, cuya secretaria es la señora Victoria Forcini, hay multiplicidad de actividades deportivas, artísticas y culturales, como charlas y conferencias en todos los locales de la comuna, en lugares como el Salón Guerrico de la Municipalidad, el Museo Gauchesco Ricardo Giralde, el Polideportivo, el Salón del Cine Viete, el ciclo titulado de Plaza en Plaza, que presenta actividades interesantes para todo público en las plazas de Areco. Conviene informarse en el área de cultura porque hay actividades para niños, jóvenes y mayores como teatro, títeres, charlas y conferencias. Acercarse al municipio y sus puntos donde hay información. Por último, el día 3 de agosto está anunciado que de 9 a 12 en el Salón Guerrico estará la profesora Lucía del Campo, hotelera, consultora de turismo y marketing digital, y cuenta con más de 20 años de experiencia en turismo en Argentina y actualmente reside en nuestra ciudad. La capacitación es en todo lo que tiene que ver con prestar servicios a los turistas, desde la calidad en atención hasta los detalles hablados y no hablados directamente con los turistas, sino que ofrecidos, con inscripción previa, completando un formulario. Consultar. Vamos adelante con el programa. Un gusto, como cada tanto puedo tener, de estar con una amiga, Natalia, inspectora distrital.
Gracias, Armando. Para mí también, como hace muchos años, es un gusto estar con vos. Sí, los Chapartegui han sido amigos míos. Sí. Bueno, contame. Lo que me movió a pedirte que viniera lo inmediato, pero me gusta hablar del tema, de tu tarea acá, de tu trabajo. Lo que me movió fue que me pareció una gran cosa, y vengo atrasado en esto porque es la 10º algo feria de ciencias. Sí. Organizada por ustedes, ¿no? Sí, es Feria de Ciencia y Tecnología. La que se hizo el 8 de julio es la distrital, porque previamente cada institución hace su feria escolar, donde cada escuela muestra proyectos a la comunidad, a sus familias. Vale. Lo visitan hijos y demás. Y la que hicimos en el colegio, en la secundaria 1, en el ex Colegio Nacional, es la feria distrital, que lleva mucho trabajo, la organización de cada stand, tanto para las escuelas como para jefatura distrital, que es quien organiza. Gracias a Dios, yo tengo una comisión, armamos una comisión que ya viene de años anteriores, donde están Julieta Alonso, Estefanía Gusoni, este año se incorporó Cecilia Vergara y está Silvino Hurtado. Ellas 4 previamente hacen la organización de esta feria, tanto de las escuelas que van a participar, cuáles son las temáticas de cada escuela, cómo armar la dupla de evaluadores, porque pasa un evaluador a ver si contemplan, que ahora si querés te explico medianamente. Por favor. Tanto la dupla de evaluadores, lo que va a ser el tiempo de espera para que puedan ir a comer, las visitas de las escuelas y organizar las visitas de las escuelas, organizar además los shows. Y también este año incorporamos que la Dirección de Tecnología Educativa expusiera y se viera todo lo que hay en las escuelas con relación a robótica y a tecnología. Tanto una robotita que es para nivel inicial, donde se puede dar indicaciones y los chicos les dan indicaciones y la robotita puede manejarse. Los robots que se van transformando en molinos, se van transformando en camiones, en distintas, ellos mismos lo van haciendo. También había un dron, había una pinza que uno llevaba con su celular, lo programaba y agarraba un vaso y lo llevaba y lo tiraba al tacho. Había diferentes opciones de tecnología y robótica que están en las escuelas para que todos sepamos cómo se va trabajando con todo eso. La verdad que fue una feria hermosa. También estuvo la orquesta municipal, a quien tengo que agradecer, y un estudiante con Nacho Leguizamón, con una voz preciosa, que nos pusieron un toque de música para un momento que la verdad que fue una jornada hermosa. Bueno, yo escuché frases ahí dichas ¿vino algún funcionario de la provincia? ¿También estuvo alguien vinculado? Hicieron la apertura. Sí. Es el referente regional, sí, que es Ricardo Canal, que siempre nos acompaña. Hizo las palabras de apertura, porque la verdad que la feria contó con más de 46 proyectos. Sí, numerosos stands. Y además no es que solo numerosos por armar, sí. Se notaba el trabajo que realizaron, porque para armar un proyecto tiene que seguir una cierta relación que lo establece precisamente el programa Ferias de Ciencia, donde tiene que haber un cuaderno de campo, donde todo eso se va volcando, todo lo que se va haciendo, porque hay gente que hace proyectos de sociales, hay gente que hace de naturales, hay gente que va por el lado de la literatura, ¿sí? Son distintos proyectos, y este año tuvimos desde el nivel inicial, que es jardín, hasta el nivel superior. O sea, tuvo primaria, secundaria adultos, todos estuvieron. Especial, superior. No, superior es en los institutos. Sí. Todos tuvimos
todos los niveles y modalidades, porque también estuvo representando 501 y 502. La verdad es que fue muy grande y yo quiero agradecerles a las escuelas, a los equipos de conducción, que son los que realmente hacen que las docentes y los docentes trabajen con sus estudiantes, porque un buen equipo de conducción habilita a empezar a trabajar por proyectos. Y la verdad que las y los estudiantes que trabajan por proyectos tienen otra mirada del aprendizaje, no la mirada común de sentarse y solamente ser un estudiante con un pizarrón delante y un docente. Empiezan a investigar y todo eso es realmente muy importante, porque ahí es donde apunta la nueva enseñanza. Investigar. Los chicos eligen el tema. ¿Qué quieren avanzar en eso? ¿En qué quieren avanzar? ¿De lo que quieren entender o saber más? ¿No? Generalmente surge de por ejemplo, alguna situación que haya pasado en el aula, tanto que el docente haya expuesto alguna enseñanza de algún tema, y desde ahí surgen las preguntas. Claro. Y así se empieza la Feria de Ciencia. Vivimos una época en que los niños, los chicos desde jóvenes, desde su primer ingreso al sistema escolar, no sé, casi que el jardín de infante, diría yo, casi, empiezan a tomar contacto con esa red mundial de conocimiento que hay, porque es así. Cualquiera se conecta con, por ejemplo, hay 2 libros que vos debés haber conocido que existen. Uno se llama Homo Sapiens y el otro se llama... son los 2 de Yuval Harari, un profesor judío, ¿no?, que habla de el avance del hombre y su manejo, su entorno. Sí, y cómo la historia, porque es un historiador de ciencia, da conferencias en una serie de conferencias que se llaman TED Talks, que son conferencias que se llaman sobre temas dignos, dice, de ser difundidos. Hay mucho de educación. Hechos worth being spread. Claro. Que el mundo necesita saber y conocer. Claro, sí. Hay muchas conferencias TED sobre educación. Hay muchas. Sí. Hay muchas y muy valiosas. Es más, hay experiencias de familias con estudiantes de necesidades diferentes que exponen diferentes situaciones. Son muy buenas esas charlas TED. Sí. Bueno, yo vi a que no sé si fue él, las palabras me impresionaron mucho, o alguna de las docentes que estaban allí trabajando. Volvemos a feria. A la feria, sí. Vuelvo a feria. Me impresionó mucho decir algo que me sonó a eslogan, pero hay un montón de pensamientos, de desarrollos discursivos que tienen que ver con esta maravilla que es la ciencia. Alguno dijo, aprender para enseñar. Claro. O sea, un mundo que está permanentemente enseñando. Y sí, porque al docente también lo nutre de conocimiento, porque la investigación a veces supera lo que uno piensa. Claro, sí. Entonces, vamos a explicar esto. La Feria de Ciencia es un programa que se hace primero dentro de la institución, después a nivel distrital, que es esta que hicimos el 8 de julio. En septiembre... ¿De la institución qué es? ¿Qué institución estamos hablando? Cada escuela lo hace a su interior. Ajá. A lo mejor después todos los proyectos que muestran no son los que llevan a feria distrital. Dentro de la misma escuela expone su trabajo en ciencia. Para las familias y para los demás estudiantes.
Después está feria distrital, después está feria regional que se va a hacer en la localidad de Salto en septiembre, porque de la feria distrital pasaron 23 proyectos, de esos 46, 23 pasaron a la feria regional. Y de la feria regional pasan creo que 10 de toda la región a la feria provincial. Y después pasa 1 o 2 proyectos que trabajan en la participan en la feria nacional. O sea, tiene distintas instancias. Acá en la feria distrital tuvimos evaluadores y evaluadoras que pasaban y hacían las preguntas precisamente para que los estudiantes y las estudiantes respondan, porque son ellos quienes tienen que dar a conocer su proyecto. Los evaluadores son, por supuesto, docentes, personas calificadas en materia de ciencia. Sí, se hace una capacitación para ser evaluador. Ya tenemos un grupo de evaluadores dentro del distrito, donde se especializa uno en especial, otro en primaria, otro en nivel secundario, y después, por eso te digo que también hay que armar esas duplas, porque depende de la cantidad de proyectos. Hay años que tenemos muchos proyectos de ciencias sociales y otros que tenemos muchos de ciencias naturales. En este caso, bueno, pasaron 22 o 23 proyectos pasaron a lo que es Salto, que va a ser la regional. Y bueno, nos tendremos que ir todos para participar. Yo te decía hoy de Harari, bueno, que a mí me ha impactado mucho desde mi punto de vista y sobre lo que a mí me interesa. Tiene mucho que ver con la historia de la ciencia, lo que pasó, la revolución industrial y todo lo que se vino de ahí para adelante y ya se aceleró en todos lados. Este Harari escribió esto, Homo sapiens, y escribió uno último que se llama Homo Deus, el hombre Dios. Sí. Como que el hombre se atreve ya con el impulso que lleva, se atreve a manejar todos los aspectos de la vida, digamos, de la vida del universo todo, hasta nuestro lugar, que es el planeta Tierra, y ahí caemos en todo, ¿no? En los últimos avances, la preocupación por la ecología. Bueno, hay mucho. No voy a hablar de los de este año, porque como van a seguir concursando y no quiero herir susceptibilidades, pero el año pasado había, por ejemplo, proyectos que estaban relacionados con las naranjas que están en las plantas que se caen y todos empezamos a patear y todo eso. Bueno, hacían hasta jabones. O sea, después con la yerba. El año pasado hubo muchos proyectos que hacer con la yerba usada. Hasta macetas habían hecho los estudiantes. Macetas convertidas era en todo algo de compacto, yerba. Claro, tipo cerámica. Sí. Por eso digo, está muy relacionado con lo que vos decís de la ecología, del cuidado de la ecología. Sí. Porque todos vemos lo que pasa con las naranjas que están tiradas. Y la mayoría hace dulce. Bueno, en un proyecto de ciencia del año pasado habían hecho jabones. Jabones. Bueno, ahora acá mismo lo vemos en el pueblo. Está el tema de los reciclables, ¿no? Que incluso se ha convertido en una suerte de negocio, porque sí, gran negocio. La municipalidad creo que vende los packs de material reciclable, o ahora los vendía, creo. Sí. Ahora mismo ya no sé si ya están en plan de algún tipo de paso en elaboración para transformar. Sí, yo creo que Areco se ha quedado un poco con relación a eso. Estábamos muy avanzada con relación a todo lo que era ecología, y recién ahora se empieza a ver nuevamente que hay una concientización, pero bueno. Sí, bueno, todo el tema desechos domiciliarios, basural, que le dicen, es todo un... Es un basural a cielo abierto con todo lo que implica.
De manera que es una maravilla lo que estamos, desde mi punto de vista de espectador que viene de una época, diría yo, de ignorancia, ¿no? Ver que las generaciones que me siguen, las que están, las generaciones de hijos, nietos, y ya puedo ser bisabuelo, ya vienen desde chicos en esto. Y uno va a la escuela a aprender a leer, bueno, y leyendo algo se iba aprendiendo de libros que son algunos clásicos también. Han hecho muchísimo aprendiendo a leer solamente. Claro. Piensen que tu generación creó muchas cosas que hace que tenga más tranquilidad esta generación y que puedan dedicarse quizás a estudiar y a investigar, porque una generación como la de ustedes han dado pelea en un montón de otros derechos. Y bueno, por eso podemos hacer que todos los niños y niñas estén en la escuela estudiando e investigando, porque una generación como la tuya ha puesto un montón de derechos en vigencia. Y bueno, esto todo viene con nombres que son clásicos en la historia de la ciencia, ¿no? De los siglos XIX, XVIII, Sí. XVII, XV. Sí. También quiero decir otra cosa. Hay escuelas que no participan porque no llegan a conformar o sea, hay que tener un stand con unas medidas específicas. Hay algunas escuelas que no les interesa la participación porque no llegan con todo lo que es la planificación y demás, pero que se hace muchísimo en las escuelas, que quizás no está tan abierto y todos no lo saben. Digo, ¿por qué llama tanto la atención una exposición de lo que hace la institución? Cualquier institución. Porque generalmente uno, si no está en educación, no tiene el acceso, si no tiene un hijo dentro de una escuela, no tiene el acceso a ver qué se hace. Pero la verdad es que las escuelas hacen muchísimo, no solo de proyectos para feria, sino proyectos de lectura, proyectos de enseñanzas de sociales. Tienen muchísimos proyectos. La verdad que las escuelas, después de la pandemia sobre todo, nos ha enseñado a vivir el día a día y a hacer mucho más. Hubo en la Feria de Ciencias algún material referido al COVID. No específicamente. Creo que... O a pandemia en general. Bueno, sí, hubo una relacionada a la alimentación en pandemia. Ajá. Sí, hubo uno relacionado a la alimentación en pandemia, cómo estuvimos en el encierro, fue una secundaria de adultos. La economía fue tema, de alguna manera. La economía, me refiero que siempre está la economía, porque el producto de los países. No específicamente, pero por ejemplo, los jabones. Entonces tienen que hacer un presupuesto de los materiales que se usan, cuánto sale, cuánto saldría ponerlo a la venta. Digo, tiene también otra instancia que va relacionado con la economía. No es solamente exponer el producto y decir cómo se hace, sino qué materiales lleva, cuánto saldría ponerlo a la venta. Todas las instancias van superándose, siguen haciéndose diferentes muestras. Vale. Realmente la feria de ciencias, bueno, vos me decís que en distintos niveles, en las escuelas, y ahora distrital, y después hay otra, ¿cuándo me decís? Regional en Salto, en la localidad de Salto, y una nacional. Y después hay provincial, que no sabemos dónde se hace, y después nacional. Algunas veces se hizo en Córdoba, se van haciendo en diferentes lugares. Se ha hecho en Tecnópolis, acá en Buenos Aires. Se van haciendo en diferentes lugares. Vuelvo a decir, el impacto que me dio ver los estanes, los jovencitos, los chicos, ¿no? Los y las estudiantes ponen mucho entusiasmo. Es algo que
ellos quieren contar porque ellos lo hicieron. Cuando uno hace algo y está tan entusiasmado, es un gusto escucharlos, tanto a los nenes de jardín, a los niños y niñas, como a los del nivel superior también. ¿Ciencias sociales son también tema? Sí, mucho. Bueno, pues nosotros ahora tenemos un consejo deliberante estudiantil. Claro, bueno, también eso viene Parlamento, ahora viene Parlamento. Los chicos también de secundaria trabajan en un proyecto que es Jóvenes y Memorias, un programa. Eso también es relacionado con sociales. Y después viene lo que es Parlamento, donde los y las estudiantes de secundaria exponen los proyectos que ellos consideran que debería haber. El año pasado fueron proyectos muy importantes, donde se trabajaron un montón de temas que después el Consejo Deliberante lo toma o no, dependiendo del proyecto que se haga. Pero, por ejemplo, también uno de los proyectos era trabajar toda la semana del estudiante a nivel distrito. Donde ¿Tu cargo depende de qué área de la provincia? ¿Cómo? De la Dirección General de Cultura y Educación de la Gobernación de la provincia. Claro. Sí. Bueno, Natalia, qué sé yo, esto es un tema que para seguirte. Sí, está, la verdad que hago propicio este espacio para agradecerles a las escuelas el gran trabajo que hacen, a la comisión organizadora, a las y los evaluadores, a todo el personal que recién dije, y a la secundaria 1, que fue quien nos prestó sus instalaciones, a las auxiliares que después también siguieron trabajando. Hubo un kiosco que lo organizó el grupo de estudiantes y otro que organizó la cooperadora, y son un montón de cosas que se van haciendo con relación a todo lo que termina siendo un día de feria. Por ejemplo, la directora de cultura, la directora de educación municipal nos llevó alfajores para darle a los y los estudiantes. Digo, todos colaboramos, bueno, fue una colaboración del municipio, por supuesto, todos colaboramos para que salga una linda jornada. Natalia, muchísimas gracias. El tema lo voy a estar siguiendo, por lo tanto, cada tanto te voy a preguntar. Yo te voy a dar aviso de la fecha novedades. que va a ser la de Salto. La de Salto. Bueno. Sí. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias Armando, muchísimas gracias. Le estoy realmente agradeciendo mucho al doctor Fernando Espina. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias por el espacio. Que haya venido, porque anda muy escaso de tiempo. Siempre sí que hay que arrancar con el acelerador. Así estamos. Bueno, la pregunta general es, ¿cómo andamos? ¿Ya andamos con menos exigencia de barbijo y todo eso? Sí. ¿Hasta qué punto es confiable eso? No, hoy lo que vemos claramente que en relación al COVID, el efecto de la vacunación y las múltiples dosis que ya se ha dado gran parte de la población ha generado un impacto muy positivo, ¿no? Han descendido brutalmente la tasa de internación y la tasa de mortalidad, con lo cual eso nos permite transitar ahora la vida, digamos, de otra manera, con menos temores, con menos cuidados, lo cual no quita que aquel que quiera tenerlos lo pueda seguir sosteniendo. Hay gente que no deja el barbijo por... Me parece que es una opción que llegó y se instaló y no está mal. El barbijo hemos visto que nos protege no solamente del COVID, sino de todas las enfermedades respiratorias. Eso claramente lo vimos, sobre todo en el primer año de pandemia, donde prácticamente no había niños enfermos con otros cuadros respiratorios, no solamente por el confinamiento, o sea, esto de quedarnos en casa, sino además porque el barbijo evitó un montón de otras situaciones o de otros contagios. Así que el que lo quiera usar, sobre todo en ambientes cerrados o que tiene alguna duda porque ve a alguna persona claramente enfermo, además lo puede usar. Hoy lo que sí vemos es que aquellos que están vacunados con más de 2 dosis pueden transitar esta enfermedad. O sea, la enfermedad no es que se fue, sigue estando,
pero no está generando un impacto sanitario tan importante. Va a quedar como una enfermedad más seguramente durante un tiempo, no sabemos cuánto, probablemente quede de por vida como una enfermedad respiratoria más, a la cual vamos a tener que ir monitoreando, que eso se está haciendo en todos lados, se va monitoreando la aparición de nuevas cepas, sobre todo de interés porque puedan generar mayor gravedad, ¿no? Que por ahora no está sucediendo, gracias a eso. Se han aparecido otras, ya uno se marea con otros nombres. Han aparecido y van a seguir apareciendo. Lo que suele suceder en la historia de las pandemias es que tanto el virus como el huésped, en este caso nosotros, esas nuevas cepas son más contagiosas, pero en general son menos letales. Es como que se van adaptando mutuamente, tanto el huésped como el invasor, digámoslo así, se van adaptando a algo que no es tan mortal y tan malo, digamos. Entonces, entre la vacuna, los cuidados y estas cepas que se van adaptando a nosotros, o nosotros que nos vamos adaptando a ellos, la posibilidad de enfermar gravemente cada vez es menor. ¿El hospital casi no tiene o no tiene internados? No, el hospital en este momento tiene por momentos internados con COVID, pero son personas con múltiples patologías, personas que tienen mucha carga de otras enfermedades y que por ahí el COVID, así como la gripe o cualquier otro cuadro respiratorio, puede empeorar las cosas, digamos. Entonces se interna por ahí por una insuficiencia cardíaca, pero tienen COVID y el COVID desencadena un empeoramiento de su cuadro inicial, digamos. Pero no es que se internan exclusivamente por el COVID. No hay personas sanas internadas por COVID. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí. Areco, como distrito sanitario, digamos, ha sido distinguido en su momento por la Organización Panamericana de la Salud, sí. Nosotros veíamos con una serie de protocolos y de manejos que buscamos hacer distintos o tratar de innovar en esas áreas. Veíamos que la tasa de letalidad y de mortalidad eran diferentes. Y lo que solicitamos fue una intervención, una evaluación durante la intervención, o sea, no después de que pasó el episodio, sino durante la intervención del COVID. Pedimos una evaluación por un organismo, sería supranacional, o sea, que no tiene que ver con la estructura estatal nuestra, sino que es una organización que está, digamos, como por arriba, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y lo que vimos junto con ellos es que los datos eran consistentes, que los datos que teníamos eran así, que había muchos elementos innovadores que disminuyeron el impacto. ¿Ustedes innovaron acá, Areco, el área de salud? El área de salud innovó en el enfoque. ¿En qué fue en varias cosas, pero una de las principales fue el enfoque de tener un hospital de día que recibía a los pacientes y que pudimos rápidamente establecer categorías, llamémoslo así, de pacientes que podían complicarse. Esos pacientes los distinguíamos del resto de los pacientes que tenían muy, muy baja chance de complicarse. Esos seguían manteniendo un control telefónico. Pero los pacientes que podían controlarse los citábamos al día. Esto lo fuimos aprendiendo a medida que iba pasando la pandemia. Al principio los citábamos al 5.º día de iniciados los síntomas, después lo pasamos al día 6.º y vimos que ese era el momento oportuno para hacerle una serie de estudios, fundamentalmente una imagen pulmonar con una tomografía, y hacíamos un control de ese paciente. Y lo que veíamos es que en muchísimos casos veíamos una tomografía alterada en pacientes que ni siquiera se sentían mal, pero esos después se sentían mal, empeoraban. Entonces, el poder detectarlos en forma temprana nos permitió ser bastante agresivos en el sentido de iniciar terapéuticas
antes de lo que se suponía que era lo recomendado, y vimos una mejoría en las tasas de internación, en la tasa de mortalidad y en la tasa de letalidad. Ha habido siempre, perdón, ha habido gente que no tenía síntomas, a los asintomáticos, ¿no? O por ahí tenían pocos síntomas, pero claramente la tomografía decía otra cosa. Las imágenes decían que había ya neumonía bilateral y el paciente todavía no le faltaba el oxígeno, no se sentía agitado, y eso venía 2 o 3 días después. Entonces, iniciar alguna terapéutica que fue cambiando también a lo largo del tiempo, que se le ofrecía de tratamiento, permitió a muchos frenar la enfermedad antes de que se agrave. Eso fue lo que creo que nos distinguió. La diferencia que hicieron. Claro, Respecto... eso fue distintivo, eso fue muy llamativo para la Organización Panamericana de la Salud, esto del 6º día, tomarlo como un parámetro. A punto que lo recomendaron ellos. Exactamente, sí. Lo extendieron. Sí, exactamente, sí. Qué satisfacción para ustedes, ¿no? Fue innovador, aparte porque estábamos esto no fue pensado ni escrito después, sino que fue durante, o sea, era ir viendo constantemente los datos propios. No podemos hablar de otros lugares, nosotros siempre hablamos de la experiencia que tuvimos acá en forma local, pero obviamente aquello que se pueda extrapolar hacia otros lugares, la idea era que se pueda replicar. Ese modelo de abordaje fue un modelo de abordaje integral, donde, insisto, la idea era poder detectar qué variables tenían los pacientes que podían hacer que esa enfermedad se complique. Y eso fue lo que pudimos distinguir con mayor o menor precisión. A medida que iba pasando el tiempo lo hacíamos cada vez mejor, y permitió que muchos pacientes se atiendan en hospital de día y muchos menos se internen, ¿sí? Hay muchos pacientes que en otra situación o en otros lugares se hubiesen internado, sin embargo ese pasaje por hospital de día evitó esa internación. El hospital, al margen de esto, todo está vinculado en salud, ¿no? El hospital ha mejorado bastante gracias a, creo que la cooperadora es muy importante, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, se hicieron muchas. Bueno, hay algo que vimos claramente, que ya lo veníamos, ya se sabía, digamos, no voy a decir nada nuevo, que es que el hospital, como epicentro, digamos, de los tratamientos de los pacientes más delicados. Recuerden que hay todo un sistema de atención primaria también, que es muy importante, y que estamos haciendo ahora un enfoque muy grande con todo lo que es salud territorial. Pero en el momento de la pandemia, que teníamos que preparar el hospital para recibir pacientes graves, nos dábamos cuenta que claramente el hospital quedaba chico, que los espacios son chicos. Ahí es donde hubo que utilizar parte del edificio de enfrente. En su momento lo vimos como la solución, digamos, más rápida, más práctica, y porque además ese edificio está pensado como tal, está pensado como un centro asistencial de salud, por su distribución y por una serie de condiciones, digamos, que tiene edilicias. Más allá de eso, lo que veíamos es que las áreas de internación, sobre todo terapia intensiva, ha quedado pequeña, ha quedado obsoleta, no cumple con determinados requisitos que hoy en día podría contar. Las salas mismas de internación, no solamente con el número de camas, sino cómo estaban las habitaciones en su gran mayoría, tanto del servicio de maternidad, pediatría, lo que estaba enfrente de cirugía o terapia intensiva. Hay un pasillo enfrente donde había habitaciones que estaban en muy mal estado. Y bueno, en medio de la pandemia incluso nos hemos puesto a remodelar todas esas áreas para que aquel que transite una internación lo haga lo mejor posible. Se han refaccionado muchísimas habitaciones, creo que han quedado en este momento 2 que están en el sector de pediatría, que son las camas 18 y 19, tienen todas números, que son las únicas 2 que han quedado en el estado que estaban el resto. Las demás fueron remodeladas todas. La sala de partos ha sido remodelada a nuevo, realmente ha quedado muy amplio el lugar, muy luminoso y con todas las posibilidades de trabajar cómodos
no solamente el personal, sino también el paciente o la paciente en este caso, que pueda tener un parto mucho más cómodo en ese momento tan especial. Y en ese camino seguimos también tratando de ponerle todas las fichas, digamos, no solamente al hospital, sino que se ha incorporado un CAPS nuevo, que es donde estaba el tiro federal, el CAPS Caracoche, sí, sí. que ha crecido muchísimo y que todo aquel que ha pasado, no sé si en algún momento pueden pasar a ver cómo ha quedado ese lugar. Realmente ha quedado muy bonito, no por lo estético, sino también por lo funcional, que se van agregando cada vez más servicios. Ahora incorporamos nuevos servicios de oftalmología, la posibilidad de hacer todo el circuito completo para hacer el registro de conducir, y seguiremos, o sea, la idea es seguir sumando servicios y seguir sumando especialidades para que todo aquel que lo requiera, todo vecino que necesite atención, pueda hacerlo en forma descentralizada. Cuando hablamos de licencia de conducir es frente al Prado, esa oficina. Claro, cuando uno quiere hacer el registro, necesita una serie de controles, un control médico, un control psicológico y un control oftalmológico, y todo eso ahora lo ofrecemos en forma completa ahí en el la CAPS oficina Caracoche. especial que está En la oficina enfrente del Prado Español lo que se hace es la parte, digamos, burocrática o de trámites administrativos, y lo que es la revisación por las especialidades médicas o profesionales. No, ahora se hace, por eso algunos lo pueden hacer ahí, aquel que tiene obra social o que desea hacerlo lo puede hacer ahí, y ahora estamos ofreciendo el mismo servicio por la vía municipal en el CAPS Caracoche o en el ex Tiro Federal, que sería el lugar. Ahí en el CAPS Caracoche entonces se puede hacer psicología, oftalmología y el médico clínico. Entonces se puede hacer todos los controles en ese lugar. Eso es opción Eso fundamentalmente para el tramitante. Claro, fundamentalmente para aquel que no posee obra social. El que posee obra social lo puede hacer. Hay una lista de personal profesional que puede firmar para avalar la licencia de conducir. La salud en Areco, la atención de la salud es gratuita. Por supuesto, sí. Aquel que tiene obra social se le solicita a través de su número de documentos, se le solicitan esos datos como para poder resarcir en alguna medida. De alguna manera lo que hace la obra social es pagar la prestación al prestador, que en este caso es un prestador municipal, y hay un recupero de esos costos a través de la facturación a obras sociales. Y aquel que no tiene obra social se hace algo parecido si está inscrito en el Plan Sumar, que hay un programa nacional por el cual hay un recupero de costos también que hace el municipio. Y en ese sentido, en estos últimos, diría, 18 o 20 meses, el trabajo de recuperos de obras sociales ha sido monumental. Hay un grupo de personas que se está dedicando, de empleados municipales, ¿no?, que se están dedicando a trabajar en esa área, y ha habido un incremento muy importante, estoy hablando de multiplicar las posibilidades de recupero, lo cual es muy importante porque el recupero de esos costos nos permite sostener y ampliar servicios de salud para la comunidad. La cooperadora sigue siendo trabajada, digamos, por el mismo grupo de vecinos. Sí, la cooperadora, como siempre, ha colaborado. Sigue estando, no en la presidencia, que ahora está Pagano. Pero sigue estando el mismo grupo de gente, que es excelente. La verdad que le ponen muchísimo ímpetu, tienen trayectoria, tienen transparencia y siempre colaboran con todo lo que se les solicita desde el hospital, o incluso en idear cosas. Tenemos charlas frecuentemente para pensar qué es lo que hace falta. La verdad que la cooperadora ha tenido un rol protagónico durante la pandemia, y aún fuera de la pandemia en esta etapa lo sigue teniendo. Es muy importante el aporte de los vecinos,
y en este caso lo que hay es como una integración entre lo que aporta la cooperadora, lo que hace el municipio, y es una cooperación, digamos, virtuosa, porque lo que hacemos es como una sinergia donde se suman los esfuerzos, y las cosas están a la vista, digamos, no hay que hacer mucha... Sinergia, sí. La palabra es esa, sinergia, sí. Y está a la vista, uno... No hay que hacer un tour, digamos, por el hospital, pero todo lo que es infraestructura y aparatología, hoy no falta absolutamente nada. Eso nos permite también tener todo lo que es insumos y de medicamentos, digamos, no solamente el día, sino lo que se necesita para el paciente se tiene. Y creo que eso es sumamente valioso. Son cosas por ahí que no se ven tan claramente, pero es muy valioso, sobre todo para garantizar, digamos, el tratamiento o la secuencia de tratamiento que requiere una persona. Sí, bueno, las distintas especialidades están en el hospital disponibles, como decir, radiografías y otra cantidad de, bueno, no hablemos de cirugía. Todo eso sigue estando disponible, sí, claro. El servicio de imágenes ha crecido también. Claro. En este momento estamos digitalizando, ya está digitalizado el servicio de imágenes, pero estamos digitalizando la forma de poder visualizar esas imágenes de tal manera que cualquier profesional médico que ha solicitado una imagen puede tenerla disponible tanto en su móvil como en una computadora a distancia, y eso permite una agilidad con respecto a los diagnósticos, ¿no? y a la atención y la decisión en el momento. Esto se va a integrar junto con laboratorio, se va a integrar junto con, estamos en camino de incorporar la historia clínica electrónica, y la gestión electrónica del paciente con todas las garantías de seguridad que eso requiere. También es un paso adelante que vamos a ir dando para, por un lado, agilizar, pero por otro lado también para ayornarnos, digamos, a la época que nos toca, ¿no? Y dejar de usar tanto papel. El otro tema, el de la zona inundable en la que está el hospital. Sí, del tema ese no soy experto ni mucho menos. Lo que sí sé que estaba, digamos, visto por un montón de personas que saben de lo técnico, y que garantizan que lo que está planeado como ampliación del hospital no genera un impacto hidráulico. Si bien está en una zona que históricamente ha sufrido alguna inundación, por el código de ordenamiento no hay restricción hidráulica en esa zona, o sea, no es que no se puede hacer algo ahí en ese espacio. De todas maneras está en marcha un estudio de impacto, con lo cual la idea es que eso quede a las claras, digamos, que no genera un perjuicio hacia el resto de los vecinos. Claro. Eso es lo importante. Sí. Bueno, es uno de los temas constantes, tanto la velocidad de la salida de las aguas. Exactamente, el problema está un poquito más abajo, por lo que se entiende, digamos, que tiene que ver con la restricción que hace al drenaje de agua a algunos puentes, que eso es lo que hay que por ahí terminar de... Son obras, digamos, que tienen que terminarse como para que este problema sea un problema ya que quede en el pasado y que no entre en choque con otras necesidades que tenemos. Bueno, ustedes matrimonio, tu esposa es médica. Sí, Carolina, sí, pediatra. Es pediatra, sí. ¿Y atiende en el hospital también? Está los días miércoles de guardia y trabajan en las salas de atención primaria, haciendo los controles de los chicos, sí. Bueno, muchos niños suelen acudir al hospital, los niños no, las madres llevándolos. Es bastante consultado el hospital, sí, porque es el único efector de salud, sobre todo, que tiene atención de urgencias, lo mismo las salas de atención primaria. Históricamente en Areco nacen entre 240 y 280 niños por año. Por año. Hay
un número extra de nacimientos que se producen fuera de Areco por distintas circunstancias. Aquel que tiene una prepaga, a veces el nacimiento o el parto se hace en otros distritos, pero todos ellos después obviamente acuden a la atención dentro del distrito de San Antonio de Areco. Todo lo que tiene que ver con la parte materno-infantil se atiende tanto en el hospital como en las salas de atención primaria, ¿sí? Y en las consultas, si bien durante la pandemia habían disminuido bastante y era un tema que preocupaba en un principio porque había niños que no se estaban controlando, así todo se pudo sostener y mejorar tanto el número de controles por niño, que hay un promedio que se puede sacar, así como también el porcentaje de cobertura de vacunación, que eso también es un trabajo muy destacable que por ahí no se escucha mucho, pero el porcentaje o el alcance de vacunas que hay en San Antonio de Areco es ejemplar, o sea, estamos muy por arriba del promedio de la provincia. ¿A qué se debe? Al trabajo fundamentalmente de las enfermeras que se dedican a vacunar, a las campañas de difusión, a trabajar en conjunto con escuelas. Eso ha permitido garantizar las vacunas estamos por arriba del 90% en todas las vacunas. Las del COVID, la triple se la han puesto casi todos ya, ¿no? La tercera dosis. La tercera dosis. Sí, a los grupos que les corresponde, sí. Hay un grupito todavía de resistentes, digamos, de personas que con los niños no quieren vacunarlos, lo cual cada vez es menor, por suerte. Se vio a las claras que la vacuna es segura y es eficaz, así que eso tiene que seguir. Igual yo me estaba refiriendo a las vacunas de calendario, las vacunas que tienen que aplicarse los chicos a los 2, 3, 4 y 5 meses. Ahora las vacunas son todos los meses hasta el 7º mes, después al año, y todo un calendario, ¿no? Y preocupó durante la pandemia porque mucha gente al no salir de su casa ni siquiera los iba a vacunar a los chicos. Entonces había un descenso bastante marcado, que por suerte ahora pudo revertirse y, insisto, en San Antonio de Areco la cobertura de vacunación es muy alta. Mérito, insisto, de las chicas que trabajan en esto, que no se les escapa una, así que es destacable. Bueno, muchísimas gracias. Te pediría, yo te estoy agradeciendo mucho tu tiempo, que es muy valioso y escaso. Estamos en una semana compleja. Claro, ahí va la famosa ley de la oferta y la demanda. No pasa nada. Gracias por el espacio. Es valioso porque la oferta es limitada. Tal cual. No hay problema. Así que agradezco muchísimo esta nota y no va a ser la última vez, porque si hay algún tema permanente, es la salud. Así salud. Que a disposición, no hay problema. Después Muchas lo gracias. que podemos hablar en la próxima es algunas cosas que fueron pasando con este sistema o con este modelo, digamos, de salud territorial que estamos implementando con agentes sanitarios que van recorriendo casa por casa. La verdad que eso es muy interesante. Estamos ya cerrando el análisis de lo que se llama primera ronda, que es la primera vista que hicieron, y el primer análisis. Los agentes han sido entrenados, han hecho un curso, claro, de 4 meses, bastante intensivo. ¿Están trabajando permanentemente? Están trabajando permanentemente. Tienen una vez que pasa por un lado, el lugar queda registrado. Exactamente, hay todo un registro informático que es un desarrollo también propio de San Antonio de Areco, con un sistema de georreferenciación, se llama, que es la posibilidad de en un mapa ver casa por casa, y en ese mapa de situación no solamente verlo como si fuese el Google Earth, ¿no? Como que lo vemos desde arriba, sino que le podemos ir agregando, se le dicen capas de información, donde podemos con un botón ver dónde están las embarazadas, con otro botoncito apretamos y vemos dónde están los chicos sin vacunar, ¿no? El alcance de eso es muy interesante para poder trabajar. Siempre hay ajustes permanentes y hoy están ya han cubierto alrededor del 24%, entre el 22 y el 24% de
todas las casas de San Antonio Areco. Se ha iniciado el trabajo en los barrios y en las zonas de referencia de cada centro de atención, y la idea es que ese radio se vaya ampliando hasta lograr el ideal nuestro es el 100% del pueblo. No sé si vamos a llegar, no es tan fácil, pero por lo menos sí los barrios que están alrededor de las salas, tratar de ir abarcando el radio mayor posible, digamos. En ese trabajo estamos. De manera que los agentes sanitarios debidamente instruidos en muchos casos deben llegar a tiempo para resolver algún problema puntual en alguna casa que ellos pueden detectar. Sobre todo cuando la persona no detecta que tiene un problema, que eso es lo interesante, ¿no? Es la llegada persona a persona, digamos, y el poder vincular al sistema de salud con cada una de las personas, sino que muchas veces el paciente no percibe que tiene alguna problemática, o no percibe que por estar hipertenso puede tener determinados problemas, o no percibe que si no controla su diabetes o sus valores de glucosa puede llegar a tener. Y lo que hace el agente sanitario es un puente entre la comunidad y el sistema de salud. Es una herramienta que se va a transformar en una herramienta fundamental. ¿Cuántos agentes hay? En este momento hay 10 recorriendo. Sí. Tienen mucho trabajo entonces. Más todo el apoyo, digamos, del personal que sigue una instrucción continua. Todos los miércoles tienen reuniones de instrucción. Hay toda una dinámica que estaría bueno en otra oportunidad contarlo al detalle. Es muy interesante. Yo todo lo que quieras decir ahora no hay ningún problema. Bien. Así que bueno, te voy a pedir que vengas. Perfecto, ahí quedamos para una próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por el espacio.